Entonces, este era un verdadero o falso que tomé alguna vez en otro colegio. La historia es cómo se hace esto. Lo primero que hay que determinar es recordar de que a mayor polaridad, mayor temperatura de ebullición. Y recordemos que tenemos London, dipolo-dipolo, y puente de hidrógeno. Obviamente que después vienen las iónicas. Entonces, lo que hay que determinar es qué tipo de unión intermolecular tengo para poder determinar qué temperatura de fusión o ebullición tengo. Si tengo el hidrógeno y el flúor, con la unión ahí en el medio, esto es puente de hidrógeno. Si tengo el azufre con el hidrógeno y dos pares de electrones sin compartir, esto es dipolo-dipolo. Obviamente que primero van a ver si es una molécula polar o no polar. Como tengo dos pares de electrones sin compartir en esta, en dipolo-dipolo, van a ver que es polar. Y esta de acá, como el flúor tiene diferencia de electronegatividad mayor que la del hidrógeno, la molécula es polar, por lo tanto es puente de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto es incorrecto. Esto es incorrecto, porque el puente de hidrógeno va a tener mayor temperatura de ebullición que el dipolo-dipolo. Por lo tanto, esta va a ser con 20 grados centígrados y esta de acá va a ser con menos 60 grados centígrados. Esa era incorrecta. Preguntas, a ver si tienen alguna duda sobre esto. ¿No? Bien. Vamos a la siguiente. Dice, el cloro 2 forma moléculas polares, por lo tanto las uniones intermoleculares son puente de hidrógeno. ¿Qué me podrían decir de eso? El cloro 2 formará moléculas polares. No, y tampoco va a ser puente de hidrógeno. Tampoco va a ser puente de hidrógeno. Obviamente, si no es molécula polar, no es puente de hidrógeno. ¿Qué tipo de moléculas formaría el cloro 2? London, no polares. Exactamente, son no polares, ¿por qué? Por la que la diferencia de electronegatividad nos va a dar 0. Entonces esto es una molécula no polar. No polar. Esto sería London. Por lo tanto es incorrecta. Vamos a otra, la tercera. La tercera dice, hola. Tercera, la molécula SO3, no la alcanzo a ver, SO3, presenta geometría molecular triangular plana. Ahí está. La molécula SO3 presenta geometría molecular triangular plana. Veamos. Lo primero que tienen que hacer es la estructura de Lewis. SO3, azufre en el centro, oxígeno, 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 va a formar una covalente doble con el azufre,
va a formar una covalente dativa con el otro oxígeno y una covalente dativa con el otro oxígeno. Recordemos que cada covalente doble es una covalente simple para 3p, entonces tendríamos esto para 3p. Y tenemos tres pares de electrones, compartidos. ¿Qué tipo de geometría molecular vamos a tener? Sí, triangular plano. Triangular plana, por lo tanto esta es correcta. Ya voy. Esta es correcta. Bien, ese era un ejercicio que tomé alguna vez, un verdadero o falso, que tomé en algún parcialito de alguna pruebita de otro colegio. Así que la única manera de poder responder si es correcto o incorrecto es aplicar toda la teoría que se ha enseñado. No había otra manera de poder responder esto. Obviamente que lo primero que tienen que hacer sí o sí es la estructura de Lewis, salvo que tenga ya una velocidad como para decir que tenés entre cada átomo, y con eso determinás si es una molécula polar o no polar. En el caso de la geometría molecular, lo que tenés que hacer es la estructura de Lewis, pasarlo a 3p, contar la cantidad de pares de electrones compartidos y determinar, o no compartidos, y determinar la geometría molecular para ver si era correcto o incorrecto. De esa manera se trabajaba con esto. ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejercicio más. Perdón, Néstor, ¿está a Sí, punto de señor. grabar la clase? Sí, está grabando, está grabando. Sí, quédate tranquilo que ya está grabando. Perfecto, gracias. Sí. Vamos a otro ejercicio más. ¿Quieren sacarle una fotito para tenerla? No tengo ningún tipo de problema. Los espero un segundito, que sacan una fotito y borro el pizarrón. Vamos a compartir otra imagen que sería la siguiente. Dice: predecí mediante 3p la geometría y los ángulos de enlace de bromo-oxígeno 2. No, dice 3. Perdón, bromo-oxígeno 3, sí, gracias. Bromo-oxígeno 3. Esperen que estoy borrando el pizarrón. Y ahí estoy. Bueno, bromo-oxígeno 3. Bromo-oxígeno 3 con carga negativa. Vamos a tener, esto es un ion, vamos a tener el bromo en el centro, los 3 oxígenos rodeándolo. Recordemos que al tener una carga negativa el ion, vamos a tener un electrón más en uno de los oxígenos. Por lo tanto, el oxígeno va a quedar con 7 electrones. Obviamente, este va a formar una unión covalente simple. El bromo está en el grupo 7A. Ahí va a tener 8 electrones. Bueno, lo hice en verde, tenía que haberlo hecho en rojo. Va a tener una dativa y otra dativa con el otro oxígeno. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos eso,
Recordemos que Trepep nos dice que toda covalente dativa es un par de electrones compartidos. Entonces, mirando esto, yo tengo 3 pares de electrones compartidos, un par de electrones no compartidos. Por lo tanto, tendría 4 pares de electrones totales. Por lo tanto, tendría, como hay un par de electrones sin compartir, hay geometría electrónica. Néstor, Sí, ¿esto es el mismo caso para los que hay 2 y 2 con L? el mismo caso para el que ¿qué? Para el caso que tengo 2 compartidos y 2 no compartidos, ¿es lo mismo 3 y 1 que 2 y 2? ¿O es otro caso diferente ese? No, es otro caso diferente. 2 y 2 y 3 y 1, lo único que van a coincidir es en la geometría electrónica. Es en lo único que coinciden. En lo que sería geometría y el ángulo también van a... Y lo que es geometría... no, también... No, 3 y 1 no. Solamente coinciden en la electrónica. En la geometría iónica no. En la geometría iónica o molecular no coinciden. O sea, ese sería como el sexto caso, el último. Este sería... Sí, yo le digo sexto caso, pero en realidad puede ser quinto, sexto. Pero ahora vamos a ver que coinciden en la geometría electrónica, pero no coinciden en la geometría del ion, si tenés los dos casos diferentes. ¿Sí? Y recordemos que en geometría electrónica trabajamos con los 4 pares de electrones totales, por lo tanto vamos a tener una geometría Tetraédrica. electrónica ¿cuál? La tetraédrica. Tetraédrica, muy bien, tetraédrica, que sería, si hacemos el dibujito, sería bromo, voy a invertir y voy a poner el par de electrones hacia arriba, voy a poner el oxígeno, hacia atrás el oxígeno y hacia adelante el oxígeno. Tetraédrica. ¿Qué ángulo de enlace tendría esta electrónica? Menor a 109,5. Exactamente, menor a 109,5 grados. Excelente. Y obviamente que los 3 pares de electrones compartidos va a trabajar con la geometría iónica o del ion, que es lo mismo, que recordemos que tenemos que tapar ese par de electrones y ¿qué geometría me quedaría? Piramidal, de la pirámide. Triangular piramidal. Triangular ¿Es lo mismo ser piramidal. iónica que molecular, Néstor? No, una cosa es de ion y otra cosa es molecular. ¿Entendés? Perfecto. Una cosa es iónica, si bien, a ver, la geometría es la misma, el nombre de la geometría es la misma, como estamos trabajando con iones es iónica o de ion, y si estuviéramos trabajando con moléculas sería molecular. Perfecto. Tenemos que poner un oxígeno acá, otro oxígeno acá, otro oxígeno acá, y esto sería piramidal triangular. El ángulo de enlace entonces es menor a 109,5 grados. El caso que vos decías de 2 pares de electrones, 2 pares y 2 pares, que tendrías 4 pares de electrones totales, lo que tendrías sería electrónica, que es tetraédrica. O sea, tendrías un átomo con un par de electrones sin compartir, 2 pares de electrones, 2 pares de electrones compartidos, tendrías tetraédrica. El ángulo de enlace es menos 109,5.
menor a 109,5. Pero la molecular vas a tener ese dos pares de electrones sin compartir y los dos pares de electrones compartidos. Esto es angular. O sea, coinciden con la electrónica, pero no coinciden con la del ion. O sea, una es molecular y otra es iónica. Exactamente. No. La del ion es iónica. Si fuera molecular o si fuera iónica, acá yo puse molecular, pero también puede ser iónica. ¿Qué diferencia tiene que haber? ¿Qué diferencia tiene que haber? Esto es una molécula y esto es un ion. Perfecto. ¿Sí? Bien. Néstor, y otra pregunta. Sí. ¿Cómo se llama esto? Los electrones no compartidos que quedan ahí como afuera, ¿también forman un vector o no? Sí, forman un vector. O sea, también forman así Forman como un un vector, momento pero bipolar. no tiene, a ver, no tiene un valor el vector ese. Eso te indica una polaridad que va a haber, una polaridad mayor con respecto a los electrones de electrones compartidos no compartidos con los compartidos. Por eso Claro, ¿qué va a ser? siempre polar. Si yo tengo, en este caso, tengo un par de electrones no compartidos hacia arriba, ¿qué es lo que va a hacer ese vector? Ese vector va a ser mucho más fuerte hacia arriba con respecto a los de abajo, y encima de eso, la nube electrónica, porque eso es una nube electrónica, va a hacer que los ángulos se cierren. Por eso el ángulo es menor que 109,5. Ah. Es por eso. Pero fuerza del vector. Claro, hace muchos efectos ese par de electrones. ¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a un tercer ejercicio. Dice, mediante la TREPEP, la geometría molecular hay que determinar, predecir mediante TREPEP, la geometría molecular y los ángulos de enlace de selenio oxígeno 2. Se la dejo un instante. Selenio oxígeno 2. Selenio oxígeno 2. Y ahí estamos. Bueno, selenio, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra? Debajo del azufre. 6A. 6A. Y el oxígeno también está en 6A. El oxígeno también está en 6A. Bueno, vamos a colocar primero el selenio en el centro, el oxígeno y el oxígeno rodeándolo. Dijimos que el oxígeno está en el grupo 6A. Por lo tanto, va a compartir dos pares de electrones con el selenio. Dos pares de electrones. Ahí lo tenemos. El selenio está en el grupo 6A. Y ahí completó el octeto el selenio, por lo tanto va a tener una dativa con el oxígeno. Una dativa con el oxígeno. Bueno, esto sería Lewis. Para TREPEP, tanto dativa como covalente doble, va a ser un par de electrones compartidos y va a tener un par de electrones sin compartir. Entonces tenemos un par
de electrones no compartidos dos pares de electrones sin compartir. No, compartidos, perdón, compartidos. Compartidos. Tendría 3 pares de electrones totales. Bueno, ¿me pueden ayudar un poquitito con esto a ver cómo lo hacemos? ¿No es el caso anterior de geometría No, angular? así. La electrónica es triangular plano, ¿no? La electrónica triangular plana, ¿cómo lo sacás? Primero, ¿cómo te diste cuenta que tenemos electrónica? Porque Hay un tiene par de dos pares de electrones. electrones no compartidos. Exactamente, un par de electrones no compartidos, entonces geometría electrónica. Geometría electrónica. Geometría electrónica, vamos a tener el selenio, y como dijeron por ahí, triangular plana. ¿Por qué? Porque trabajamos con los 3 pares de electrones totales. Entonces la geometría electrónica es triangular plana. O sea que el ángulo de enlace va a ser menor a 120 grados. ¿Sí? Menor a 120 grados. ¿Y cuál sería la geometría? ¿Cuál sería la geometría molecular? La geometría molecular. La angular. Angular. Exactamente. Geometría angular, molecular, va a ser angular. Quiere decir que vamos a tener el selenio con el par de electrones sin compartir, el hidrógeno y el hidrógeno ahí abajo. Perdón, ¿por qué puse oxígeno? El hidrógeno se hizo oxígeno. Ahí, ahí y ahí. Y el ángulo va a ser menor a 120 grados. Bueno, vamos a uno más y terminamos con este tema. Dice, indicar si la molécula de B-cloro3 es polar o no polar, justificando la geometría, considerando la geometría de la molécula y la polaridad de los enlaces. Bien. Este ya lo vimos, pero vale bien la pena como para poder recordarlo. ¿Qué es lo siguiente? Este no es el mismo caso que el BF3. Exactamente, tal cual. B-cloro3 vas a tener el boro. Recordemos que el boro nunca llega a completar el octeto, que está en el grupo 3A. Va a compartir un par de electrones con el cloro
otro par de electrones con el cloro y otro par de electrones con el cloro. No voy a poner todos los electrones del cloro porque no me interesa para esto. Tenemos 3 pares de electrones compartidos, 3 pares de electrones compartidos. Entonces vamos a tener una geometría molecular triangular plana. Es decir, tengo el boro, tengo el cloro, tengo el cloro y tengo el cloro. No me interesa el ángulo de enlace ni nada por el estilo, porque no es lo que voy a analizar. Entonces, ¿cómo sé yo si es polar o no polar? La historia es, en electricidad, supongamos que tenemos este caso, en el cual tengo una carga positiva en el centro y las 3 cargas negativas que son iguales, las tengo en el vértice del triángulo. ¿Qué es lo que ocurre? Estas 2 de abajo, como son fuerzas, ustedes pueden aplicar lo que se llama la regla del paralelogramo y pueden determinar la fuerza resultante de esa de ahí abajo, de esas 2 de ahí abajo, mediante la resultante que sale desde la carga positiva hasta la punta de la proyección del paralelogramo. Esto vamos a ponerle un nombre, fuerza 1. Como las cargas de los electrones de los de abajo, o sea, los átomos que tengo acá abajo, son exactamente igual a la carga que tengo arriba, el átomo de cloro que tengo arriba, la resultante esta sería exactamente igual a la resultante que tendría, la fuerza que tendría entre la carga positiva y la carga negativa, o sea, boro y cloro arriba. Como la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, esto sería una fuerza resultante igual a 0. Por lo tanto, la molécula es no polar. Lo que te está queriendo decir es, estos 2 muchachos que están tirando así, sacan una resultante acá, ¿sí? Una resultante que tira hacia abajo. Y este que está acá arriba, tira con la misma fuerza del que tira el de abajo. Por lo tanto, la resultante es 0. ¿Ok? Eso es lo que sería... Sí. ¿Cómo es la regla del paralelogramo? La regla del paralelogramo es la siguiente. Supónganse que ustedes van a tener muchos tipos de fuerza. Van a tener fuerzas de tipo colineales, fuerza 1, fuerza 2, que para sacar la resultante lo que van a hacer es sumar los vectores. Esta sería la fuerza resultante. ¿Sí? Esa sería la fuerza resultante. Esta es colineal. Acá no lo aplicás. Y después vas a tener lo que se llama fuerzas coplanares. Las fuerzas coplanares son aquellas que están en el mismo plano, es decir, tienen un punto en común, pero están en un plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se proyecta la fuerza '1, la proyectás en el extremo de la fuerza 2. Esto sería fuerza 1'. La fuerza 2 la proyectás en el extremo de fuerza 1. Esto sería fuerza 2'. Y para sacar el valor de la resultante tenés que unir el punto de partida con el extremo de las proyecciones.
fuerza resultante. Esa es la regla del paralelogramo. ¿Cómo se hace para calcular la fuerza resultante? La fuerza resultante se calcula con el teorema del coseno, que va a ser fuerza 1 por fuerza 2, más, creo que era, el coseno de, no, más, ¿cómo era fuerza? Esto sería la fuerza 1, no. Es con el teorema del coseno, ahora no me acuerdo cómo es el, porque no lo uso todos los días, no me lo acuerdo. Teorema del coseno, tienen que usar para sacar la fuerza resultante. Bueno, eso es una fuerza, esta es la regla del paralelogramo. O sea, tenés las dos fuerzas, haces las proyecciones y la resultante la tenés ahí. Como el momento dipolar, o sea, la fuerza 1, es exactamente al momento dipolar, o fuerza 2, o la diferencia de electronegatividad resultante de 1 es exactamente a la diferencia de electronegatividad de 2, la molécula tiene una diferencia de electronegatividad o un vector momento dipolar igual a 0, por lo tanto la molécula es no polar. ¿Sí? De esa manera se sacaban estos ejercicios. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy voy a estar grabando 2 videitos para el canal de YouTube, donde van a encontrar una selección, cada uno va a tener una selección de 4 ejercicios sobre geometría molecular, así que ahí van a poder verlo. Lo que voy a empezar a darles hoy, para ya arrancar con el tema nuevo, es un par de cositas que necesito que sepan para que todos hablemos el mismo idioma. Primero, sustancia. Y le voy a dar la definición de sustancia. Sustancia es todo tipo de materia que tiene proporción definida. Bueno, es todo tipo de materia. Por ejemplo, el agua. El agua. Nosotros sabemos que el agua, y esto lo deben saber por biología, lo deben saber tal vez por fisicoquímica, está formada, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo Néstor, sí. no sé si vas a arrancar un tema nuevo o qué, pero ahora en un rato tenemos clase, te decía porque ya es la hora. Bueno, está listo. Yo solamente quería mostrarles esto, ¿sí? Para que Perfecto. lo tengan para la próxima clase. 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, y a esto se refiere cuando decimos proporción definida. ¿Sí? Sabemos que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. O sea que toda sustancia que tenga 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, la llamamos agua. A eso se llama proporción definida. Bueno, ya que tienen clase ahora, yo en un ratito les mando el video para que los que quieran lo puedan revisar. Y ya les digo, hoy les mando a ustedes el videito de esto y voy a subir 2 videos de Trepep y ya con eso cerramos. Así que nos vemos el día viernes. Les mando un beso grande. Abrazo, Néstor. Chao. Dale, un beso, che, a todos. Chau, chau.